Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a... voy a dejar esta clase grabada que tiene que ver con pensar cuándo es necesario una T. Vamos a hablar de lo que es un encuadre, lo que es una supervisión. ¿Qué es el acompañamiento terapéutico? ¿Por qué se realiza? ¿Sí? Entonces vamos a hablar, ¿no?, de que un acompañante es necesario siempre que haya un otro que necesite, ¿no? Desde el ser acompañado, desde el necesitar un sostén, una ayuda de un profesional para poder salir adelante de situaciones que tienen que ver con situaciones relacionadas a cómo está atravesado uno, si tiene una patología, un trastorno, una discapacidad, ¿sí? O si necesita, a través de una situación significativa de vulnerabilidad que ha atravesado, poder salir adelante con la ayuda de un otro, ¿no?, con un abordaje terapéutico correspondiente. ¿Qué es el acompañamiento terapéutico? Esta actividad que se realiza, ¿no? Que realiza un profesional apto para poder lograr la inclusión, la integración en el día a día del paciente, que intenta escuchar, ayudar, empujar al paciente para lograr una futura autonomía, lograr mejorar esta calidad de vida. Sin olvidarse, ¿no?, que este es un paciente sufriente, con situaciones, ¿no? Y sin olvidar estas situaciones significativas que tiene, ¿no?, a través de diferentes episodios que ha pasado, y a través de esto vamos a aparecer nosotros, sí, en escena. Existen, ¿no?, muchas personas a las cuales acompañamos que tienen gran dificultad para desenvolverse en el día a día, que necesitan una asistencia para planificar una rutina, para trabajar la psiquis, que esté en movimiento, este cerebro que es un músculo y hay que ponerle un constante movimiento, para planificar alguna salida, algún turno médico, para hacer actividades recreativas, para acompañar, sostener, ayudar. Y hablamos de esto de por qué se realiza, ¿no?, un acompañamiento terapéutico. Y tiene que ver, ¿no?, con facilitar al paciente una mayor autonomía, ayudarlo a poder mantener o poder restablecer los vínculos de su entorno, con su familia, en la parte social, en la parte laboral, ¿no?, en la parte recreativa, si va a algún club, hace algún deporte, previniendo, ¿no?, o acompañando las situaciones conflictivas durante su vida cotidiana, con el fin de favorecer un apoyo familiar que ayude en esta recuperación. Además, evitar que estos problemas, estas situaciones significativas se transformen en algo crónico y para evitar una estigmatización social, ¿no?, porque vieron que pasa mucho esto, de que a través de esta estigmatización social, ¿no?, hace que el paciente se pueda sentir peor. A veces la sociedad no ayuda, ¿no?, y se discrimina mucho cuando hablamos de poder ayudar o sostener a un paciente. Entonces lo que nosotros buscamos es trabajar desde la inclusión, ¿sí?, de que todos somos iguales ante la ley. Y si tenemos que acompañar a un sujeto, a un paciente, con algún tipo de trastorno, discapacidad, síndrome, alguna situación significativa, acá vamos a estar nosotros para poder acompañar en este proceso terapéutico, brindando herramientas terapéuticas de abordaje, ¿sí?, para poder, en este caso, ¿no?, entender que hay un otro que necesita, ¿sí?, y a través de cada sujeto, desde la subjetividad de cada uno, de la personalidad de cada uno, cómo vamos a abordar. Como les dije en la clase de ayer, nosotros tenemos que ser buenos observadores. Si observamos a nuestros pacientes, no los miramos, los observamos todo el tiempo, tener una escucha activa y tener una comunicación clara, efectiva y eficaz. ¿Y en qué consiste esto que tiene que ver con acompañar? Y el acompañante terapéutico se encarga de alentar, ¿no?, esta fuerza de voluntad de sus pacientes, a partir de ahí encontrar una fuente de energía para poder salir adelante. El acompañante deberá acercarse a su paciente, generar un vínculo, conocerlo, sentir empatía, ¿no?, en definitiva, ser capaz de encontrar una mejor manera para poder motivarlo y ayudarlo en el día a día. Nosotros lo primero que hacemos siempre cuando empezamos a acompañar a un paciente es generar un vínculo. Tenemos que generar un vínculo de confianza, tenemos que generar un vínculo amigable, pero no de ser amigos porque no somos amigos de nuestros pacientes, sino de esta confianza que genere, que sabe que estamos ahí para ayudarlo, ¿sí?, para poder acompañarlo, para poder sostenerlo ante situaciones de vulnerabilidad. Entonces, a través de todo esto,
¿sí? Vamos a generar un vínculo que a lo mejor puede tardar, ¿sí? Un vínculo que no se va a dar capaz de un momento a otro, va a tener que ver con el paciente, va a tener que ver con nosotros y va a tener que ver también qué abordaje terapéutico vamos a aplicar nosotros en base a este paciente que vamos a acompañar. Entonces, generamos un vínculo de confianza, con una buena comunicación, una comunicación activa, efectiva, ¿no? Eficaz, pudiendo comunicar, pudiendo decirle por qué estamos ahí, cuál es nuestro rol, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Y a veces no es necesario mencionar a la enfermedad o a la patología, porque hay pacientes que si hablamos desde la psicosis, ¿no? Con una esquizofrenia, a veces no es saludable todo el tiempo recordar la patología porque son pacientes que no tienen reconocimiento de enfermedad al principio. Es un proceso que vamos a ir haciendo y trabajando de a poco. Entonces podemos abordar, ¿sí? Podemos generar un vínculo saludable y a través de ese vínculo saludable va a ser permeable después para que podamos entrar y podamos hacer un acompañamiento específico, ¿sí? Entonces siempre decimos, ¿no?, que al momento de acompañar tenemos que pensar en esto para poder lograr un vínculo saludable. Nosotros no hablamos y todo el tiempo mencionamos que no somos amigos de nuestros pacientes, ¿sí? Somos profesionales que generamos un vínculo, cariño con nuestros pacientes, pero que no somos amigos. Y en esto de pensar que no somos amigos, lo que hacemos a través de trabajar el vínculo es poder lograr, ¿no?, que esta confianza que tenemos que generar para poder trabajar con la psiquis de un sujeto, con las diferentes dinámicas, estrategias, estos planes, ¿no?, de abordaje que vamos a implementar, es como vamos a poder trabajar. Y hablamos de esta distancia óptima, ¿no?, esta distancia óptima tan importante de poder respetar. Es muy delgada la línea que se pasa a veces del vínculo paciente-profesional, profesional-familia. Nosotros podemos acompañar, sostener, estar, abrazar, cuidar desde un lugar saludable la psiquis de nuestros pacientes, pero no somos amigos. Nosotros somos profesionales que venimos a cumplir un rol determinado para que nuestros pacientes puedan salir adelante. Y recuerden que no hablamos de cura, hablamos de recuperación, hablamos de mejorar hábitos de conducta, desde lo conductual, como dije recién, desde lo actitudinal, desde mejorar la autoestima de nuestros pacientes, que puedan tener autonomía y se puedan sentir mejor. Pero recuerden que no hablamos a veces de cura, porque hay pacientes que en base a la patología que pueden tener no hablamos de cura. Y aquí vamos a poder acompañar a todo paciente que necesita de la ayuda de un otro, de una contención, ¿sí? Si tiene trastornos psicóticos con paranoia, esquizofrenia, melancolía, cuadros de bipolaridad, de personalidad, esto tiene que ver con la psicosis, si padece trastornos del estado del ánimo, depresión, si padece ansiedad, fobias, problemas de consumos problemáticos, droga, alcohol, juego, si padece trastornos de la conducta alimentaria como bulimia o anorexia, si padece trastornos de la personalidad, si sufre alteraciones graves de la conducta de la infancia, si padece enfermedades psiquiátricas en la infancia o en la adolescencia, incluso en la adultez, un duelo no resuelto, una persona que está en una depresión atravesando un duelo y no puede salir adelante, si sufre alguna patología psiquiátrica o neurológica del adulto o de la vejez, enfermedades neurodegenerativas de adultos mayores, Parkinson, Alzheimer o demencia, si el paciente padece algún tipo de neurosis obsesiva, fóbica, de histeria, angustia, ataques de pánico o algo similar, si el paciente sufre algún tipo de enfermedad, afección clínica, como pacientes con cáncer, portadores de HIV, problemas renales, pacientes diabéticos con insulinodependientes, terminales o pacientes con discapacidades motoras, visuales, ¿sí?, auditivas, psicológicas, ¿sí? Todo lo relacionado con trastornos, ¿sí?, con todo lo que es autismo, pacientes con TEL, con TDAH, con Asperger, dislexia, ¿no? Es infinito la cantidad de cosas que podemos, con la cantidad de patologías que podemos trabajar y la cantidad de cosas que nosotros podemos implementar como profesionales para poder sostener y acompañar a un otro. Pensar, ¿no?, en quién puede solicitar un acompañamiento terapéutico es muy importante que ustedes lo puedan saber. ¿Por qué? Que lo tienen que saber. Porque no solamente puede pedir un acompañamiento, por ejemplo, la familia. A veces lo puede pedir el especialista, un psicólogo, un psiquiatra, un médico neurólogo, un familiar,
el propio paciente, el equipo de orientación escolar de la escuela, ¿no? O sea, tenemos que pensar que el acompañar implica una responsabilidad y el acompañante terapéutico en sus funciones responde haciendo estos espacios a aquellos que están fuera, ¿no?, de estos límites del consultorio. Y su lugar se aproxima a algo semejante de una escucha. Esto de pensar y hablar todo el tiempo de ofrecer una contención, ¿sí? Lo que excede en un tratamiento convencional o en el tiempo de una sesión, ¿no?, que a veces no da lugar a que el paciente pueda salir adelante. Entonces, acompañar al paciente, ¿no?, en los avatares de un tratamiento ambulatorio, tratamiento que de alguna manera no vamos a pensar que es importante ante estas dificultades que amenazan, ¿no?, su continuidad para seguir un tratamiento, por ejemplo, en recuperación de los consumos problemáticos, en un hospital de día, una comunidad terapéutica, una modalidad de internación, que todo esto lo vamos a ver en clases específicas, ¿sí? Tenemos que pensar que a través de esto, sí, nosotros lo que vamos a hacer es sostener y acompañar estos procesos para que puedan finalizar y el paciente pueda mejorar, ¿sí? Lograr la continuidad, lograr esta transferencia, ¿no?, que opera a veces impidiendo el trabajo terapéutico. Acompañar también en procesos, ¿no?, de transición hacia una externación, favoreciendo una adecuada inclusión en el medio familiar, recreativo, laboral. Cuando un paciente sale de una internación por, no sé, si es por algún problema psiquiátrico o por alguna enfermedad, poder acompañar, ¿no?, en esto que hablamos esto de inclusión, volver a incluirse dentro del ámbito en el que trabaja, que estudia o con la familia, no poder ser un mediador. Esto de reinclusión, como decimos a veces, que en algunos casos resulta difícil de hacer para un paciente, estamos para poder acompañar y sostener esto. Además, participar en procesos de reinserción laboral, educativa y recreativa va a hacer que el paciente pueda también mejorar su calidad de vida. Vamos a acompañarlo una vez que sale de algún tipo de tratamiento a que pueda reinsertarse en todos estos ámbitos, que pueda conectarse con el deseo de lo que quiere hacer, estudiar, trabajar o simplemente estar en su casa y trabajar los vínculos. Recuerde que podemos acompañar de diferentes ámbitos o encuadres, en el ámbito institucional, las escuelas, los centros psiquiátricos, neuropsiquiátricos, hospitales de día, comunidades terapéuticas. Cuando hablamos de instituciones, hablamos de jardín, primaria, secundaria y terciaria, en el ámbito domiciliario, en la casa del paciente, en el ámbito recreativo, ¿sí?, o en el ámbito ambulatorio, simplemente acompañarlos a ciertas y determinadas visitas o actividades que tienen que ver con terapias o terapias alternativas de cualquier tipo para poder acompañar y sostener a un otro, ¿sí? La implementación del dispositivo de acompañamiento terapéutico debe estar articulado en la estrategia de un tratamiento para que su labor pueda resultar realmente, como la palabra dice, que sea posible, ¿no?, y sea terapéutica. Esta como estrategia de pensar por el profesional que conduce el tratamiento, ¿no?, para implementar este dispositivo de acompañamiento terapéutico. Vamos a pensar también, ¿no?, que el acompañante terapéutico representa un recurso alternativo post de una estrategia de trabajo. Trabajamos, ¿no?, con diferentes dispositivos, estrategias, dinámicas grupales, dinámicas de abordaje, de contención acentuada con el paciente, actividades. Trabajamos con cuadernillos, trabajamos con pinturas, trabajamos con actividades, ejercicios para poder trabajar las articulaciones, la parte motora, para favorecer, ¿no?, la articulación y la motricidad fina, motricidad gruesa de los miembros inferiores, los miembros superiores que son, en este caso, las articulaciones, los brazos, las manos, ¿sí? Hay muchas personas que están con situaciones significativas en los miembros superiores e inferiores, ¿no?, las manos y las piernas. Y a través de diferentes actividades, caminatas, podemos mejorar, siempre cuidando al paciente, que el paciente pueda mejorar, ¿sí? Y recuerden siempre que trabajamos con un equipo interdisciplinario con el que nosotros logramos poder abordar a un otro, cada uno desde su rol. Tenemos que apoyarnos del equipo interdisciplinario, tenemos que sentirnos contenidos y parte del equipo interdisciplinario. Somos parte del equipo interdisciplinario, trabajamos con un otro, trabajamos en equipo. Y eso no hay nada más lindo que poder trabajar con un otro y poder trabajar en equipo.
porque el poder trabajar con un otro y poder trabajar en equipo implica no cargarnos esta mochila solamente nosotros y poder abordar a un otro desde otro lugar, ¿sí? Donde cada profesional tiene un rol significativo y a través de este rol significativo que tiene, ¿no?, cada profesional es como vamos a poder en conjunto, de manera grupal, poder lograr que el paciente pueda mejorar. Si es que tiene un psicólogo, un psiquiatra, un médico neurólogo, fisiatras, terapista ocupacional. Bueno, ahora cuando llegue la parte que voy a contarles, ¿no?, todos los que trabajamos, somos parte de un equipo interdisciplinario, ¿no?, van a decir, wow, es un montón. Y bueno, si somos un montón, no significa que todos estos profesionales van a abordar al mismo paciente, pero dentro de un equipo tiene que haber muchos profesionales, diferentes profesionales, en base a la patología o la discapacidad que tenga el paciente, ¿sí? Pensar, ¿no?, en qué es un acompañamiento terapéutico, ¿no?, instrumento, un tratamiento alternativo que nos brinda, ¿no?, la salud mental hace más de 40 años, ¿no? Estar junto al paciente en el día a día, en su entorno habitual, alojando sus dolencias, ayudándolo a desenvolverse, a detectar dificultades, posibilitando, ¿no?, sostener con mayor facilidad un tratamiento, que eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? No formar parte de un tratamiento aislado, ¿no?, sino que trabajar en conjunto con profesionales de salud mental, quienes marcan un encuadre y marcamos pautas de trabajo. El acompañamiento terapéutico lo que hace es facilitar al paciente una mayor autonomía, ayuda a sostener o restablecer los vínculos en su entorno, familia, social, laboral, mediando, ¿no?, y previendo o acompañando las situaciones de roce que se presentan en su vida cotidiana, para favorecer una red de contención familiar que no solo ayuda a la recuperación, sino que a veces evita, ¿no?, cronificar y esto posterior y esta estigmación que decíamos antes, social. Cada paciente tiene una problemática diferente, ¿no?, ya que lo hace particular de cada caso, lo que va a marcar una estrategia, ¿no?, y un plan de trabajo. Vamos a planificar, ¿no?, el profesional a cargo del tratamiento, ¿no?, y el paciente que tiene para poder acompañar con su patología. De este punto de partida, ¿no?, vamos a ver que lo particular salen estas pautas de trabajo del acompañamiento terapéutico, las consignas a seguir, lo que puede o no hacer, los lugares donde va a concurrir el paciente y a los cuales nosotros vamos a acompañar. Vamos a acompañar al paciente a todo tipo de lugares, consultas médicas, ¿no?, todo lo que esté dentro del encuadre y nuestra planificación de trabajo, ¿sí? ¿Qué recursos clínicos vamos a utilizar, ¿no?, pensando en poder lograr situaciones significativas? Y siempre decimos que lo que pensamos y lo que buscamos, ¿no?, esto de evitar una internación en situaciones críticas que afecten al paciente, acompañar al paciente a veces sin contención familiar, si vive solo, ya que el acompañamiento terapéutico funciona como un par para evitar aislamientos, ¿no?, dándole una mejor calidad de vida. Esto de evitar una internación en situaciones críticas, ¿no?, que afectan al paciente y en su entorno familiar, que cumple un rol fundamental dentro del tratamiento. Funciona como, a veces hay pacientes que es como una internación domiciliaria que tienen, ¿no?, y nos ocupamos de poder lograr que el paciente pueda estar lúcido, orientado en tiempo y espacio, tomando todo lo que tiene que ver la medicación, la parte psicofarmacológica, ¿no?, que pueda ir a las diferentes terapias, las diferentes sesiones y hacer actividades de abordaje para poder mejorar. En el caso de que el paciente presente una disminución, ¿no?, de autovaliamiento y retracción, el acompañamiento terapéutico estimula las funciones sanas y menos dañadas, acompañándolo a las actividades cotidianas, como ir a tomar un colectivo, ir a un centro de día, ir a hacer mandados, ¿no?, hacer los quehaceres, o sea, desde la parte de la cotidianidad de la casa, tiene que ver con que el paciente pueda alimentarse bien, el aseo personal, ¿no? Bueno, las cosas de la cotidianidad. Si bien nosotros no somos cuidadores, nosotros no bañamos a los pacientes, no cambiamos pañales, no limpiamos la casa, tampoco cocinamos, lo que hacemos es motivar a que el paciente lo pueda hacer, sostenerlo, acompañarlo, ayudarlo, ¿sí?, motivarlo con diferentes dinámicas y estrategias para que él lo pueda lograr por sus propios medios. Esto no es algo que sale de un momento para otro, esto lleva todo un proceso, tiene que ver con esto, pero acá estamos nosotros para poder, a través de nuestro rol, ¿no?, con las herramientas terapéuticas que nosotros tenemos, poder mejorar esta calidad de vida del paciente.
Ayudar al paciente en estos procesos de internación en una institución, acompañar y contener. Y no solamente al paciente, también a la familia, ¿no? Que tiene que ver con el poder acompañar a un otro y sostener, implica una responsabilidad. Nosotros siempre decimos que somos una triangulación, ¿no? Ahí sería paciente, equipo interdisciplinario, que somos nosotros, parte de ese equipo, y familia. Tenemos que estar entre todos comunicados, ¿sí? El paciente tenemos que lograr que tenga una buena comunicación con su familia. La familia con nosotros, la familia con el paciente, nosotros con el paciente y con la familia. Y a través de esto vamos a hacer, ¿sí?, que todo sea mejor, siempre pensando en pos de que el paciente pueda mejorar, ¿no? Y el acompañamiento terapéutico es esto, ¿no? Brinda una compañía, un apoyo por parte, ¿no?, de esto vinculado al tratamiento de una afección, una enfermedad, un malestar. Somos profesionales que actuamos como agentes de salud, ¿no?, colaborando con personas que están bajo tratamientos médicos. Los acompañantes, ¿no?, son personas que están para asistir de diferentes maneras, de diferentes abordajes a las personas que padecen diferentes trastornos, síndromes, discapacidades, patologías, ¿sí?, y poder lograr que el paciente pueda mejorar. El rol del acompañante terapéutico varía en cada paciente a nivel general. Puede decirse que el acompañante terapéutico contiene, ¿no?, al sujeto y lo asiste de diferentes formas. Trabajamos con la psiquis del mismo. Tenemos que ser muy responsables. Por eso hacemos tanto hincapié que ustedes lean el material que se sube, estén en constante comunicación con los docentes. Si algo no entienden, pregunten. Porque cuando nos damos cuenta se reciben, están certificados, ya con su certificado en mano para poder empezar a trabajar. Hay muchísimo trabajo. Entonces, si ustedes tienen continuidad, están en las clases, tienen que estar en las clases, es muy importante que estén en las clases, ¿sí? Y a través de esto poder también generar un vínculo con nosotros, con los profes, para que a través de esto ustedes puedan leer el material que nosotros subimos y ustedes puedan hacer un seguimiento, ¿sí?, ante cualquier pregunta o duda o consulta, ¿sí? En algunos casos colabora con el paciente, ¿no?, para que pueda realizar ciertas actividades cotidianas que a veces en lo solitario, cuando está solo, si es que hay momentos en el día que está solo, cuando el acompañante se va o la familia no está, los pueda llevar a cabo, ¿no? También es que el acompañante terapéutico impulsa al paciente a continuar con su tratamiento, sobre todo cuando existen problemas de tipo psicológicos que dificultan el avance de alguna terapia, y el profesional debe estar capacitado para poder superar estas barreras emocionales, ¿sí? Tenemos que pensar también, ¿no?, que ante un trastorno de tipo invalidante, ¿no?, como falta de movilidad en gran parte del cuerpo a causa de algún accidente cerebrovascular o algo que trae, ¿no?, desde la parte hereditaria, algo con lo biológico, es muy común que los pacientes no muestren reacción para llevar a cabo ejercicios, ¿no?, que se encuentren reticentes, que haya días que no quieren hacer ciertas cosas que están prescriptas por los médicos. Y acá vamos a estar nosotros para motivar, para trabajar la autoestima, ¿no? Si pensamos que es el caso de un deportista, por ejemplo, que de pronto, creo que Agustín ayer habíamos hecho un comentario de esto, ¿sí? Si queda un paciente, por ejemplo, postrado en silla de ruedas y se ve privado de hacer algún tipo de actividad física, por ejemplo, un deportista, ¿cuáles que solía realizar a diario? Vamos a trabajar y vamos a motivarlo, ¿no? Vamos a motivarlo en el día a día, que no es difícil imaginar un impacto negativo que va a cambiar y provocar en su ánimo. Para luchar contra este tipo de barreras no existe el acompañamiento terapéutico. En este ejemplo que dimos del deportista que está en el material de lectura, vamos a tener que trabajar con la autoestima de este sujeto, que pueda hacer todo lo que dice el fisiatra o el médico tratante para poder salir adelante, para que haya más movilidad, para trabajar la flexibilidad de los miembros superiores, los miembros inferiores, siempre pensando que a lo mejor el paciente no va a volver a poder caminar. Pero capaz, como la ciencia avanza todo el tiempo, podemos lograr que en algún momento algún tipo de prótesis o algo pueda hacer que pueda mejorar. Trabajamos con el aquí y el ahora. No proyectamos a futuro cosas que no sabemos si van a suceder, pero trabajamos con la autoestima, que pueda conectarse con el deseo de algo que quiere hacer, ¿sí? Después vamos a pensar que para luchar contra estas barreras, ¿no?, el acompañante terapéutico es quien debe encontrar, ¿no?, estos vestigios de fuerza de voluntad que quedan en sus pacientes para poder construir a partir de ellas una gran fuente de energía para poder salir adelante.
así como cualquier otro tipo de relación profesional, ¿no? Un psicólogo, un psiquiatra, un médico neurólogo, la psicopedagoga. El acompañante debe acercarse al paciente, llegar a conocerlo, sentir empatía por él, encontrar una mejor manera de motivarlo y cumplir con su tratamiento. Otra de las funciones del acompañante es potenciar las relaciones sociales del paciente. Esto puede impulsarlo a participar de juegos, propuestas lúdicas e incluso tareas laborales, brindando la compañía en este marco. Una de las consecuencias como más frecuentes de las enfermedades y los trastornos que requiere la ayuda de un acompañamiento es el aislamiento y el rechazo de cualquier tipo de ayuda, ¿no? Por parte de amigos y familiares. Es tarea del profesional hallar el modo de poder disparar este mal humor y este desgano y irritabilidad que pueden tener los pacientes a los que acompañamos, para desbloquear al paciente e incentivarlo, ¿no?, a que pueda acercarse nuevamente a su familia, a sus seres queridos, incluso, ¿no?, esto poder establecer nuevos lazos sociales, ¿sí? Puede decirse en definitiva que el acompañante terapéutico es el sostén, ¿no?, de los pacientes. Decirse que definitivamente no vamos a tratar de desarrollar y buscar siempre la mejor alternativa para su tratamiento y para poder mejorar su calidad de vida. El objetivo es que el individuo que recibe el acompañamiento pueda mejorar sus condiciones y adquirir la autonomía posible, minimizando las limitaciones y explotando las capacidades adquiridas. Una vez que finalice el tratamiento, la persona debe contar con más recursos para poder desarrollar su vida. Una vez que nosotros, llevamos meses o un año y medio acompañando a un paciente, bueno, ya está, ¿no?, de alta terapéuticamente, nosotros lo que tenemos que hacer es que el paciente que ha logrado autonomía pueda seguir impulsando esto y pueda seguir haciendo sus terapias acompañado capaz de su familia, ¿sí? Entonces, es muy importante poder trabajar con la autonomía y con la autoestima de nuestros pacientes. Hay que recordar que no todos los tratamientos conducen a la recuperación, ¿no? Todo, digamos, a veces lo contrario, ¿no? Muchos de ellos simplemente apuntan a mejorar la calidad de vida o a superar ciertos síntomas. Por eso hablamos de que no hablamos siempre de cura. Hablamos, sí, muchas veces de lo que es la recuperación. Y tenemos que pensar, ¿no?, en que aprender a llevar una vida plena y gratificante a pesar de sus potenciales limitaciones, ¿no? Esto de no prometerle cosas que nunca van a llegar. Es muy importante conseguir que las personas recuperen las ganas de vivir, ¿no?, y que no se vuelvan dependientes de sus acompañantes, sino que estos son dos objetivos que son a veces muy difíciles de alcanzar, porque uno genera un vínculo realmente de apego, ¿no? Pero tenemos que este vínculo lindo que tenemos, ¿no?, este vínculo saludable, tenemos que también hacer que sirva para que el paciente con la autonomía pueda manejarse a veces, si es un paciente que sabemos que lo va a poder lograr, también trabajar esta autonomía para que cuando nosotros no estamos pueda, ¿no?, autovalerse por sí mismo. Y vamos a ver cómo está conformado un equipo interdisciplinario, ¿no? Y vamos a ver que está conformado por un médico psiquiatra, médico neurólogo, terapista ocupacional, musicoterapeuta, psicólogos o psicólogas, psicólogos sociales, talleristas, operadores socioterapéuticos en consumos problemáticos, fonoaudiólogo, enfermero, nutricionista, psicopedagoga, fisiatra. O sea, somos muchos los profesionales que somos parte de este equipo interdisciplinario. Trabajamos en conjunto, trabajamos siempre en pos de poder mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, a través de esto va a tener que ver cómo nosotros vamos a poder acompañar y sostener a un otro. ¿Sí? Bien. Esperen que me voy a tomar un mate. Bien, y seguimos. Vamos a hablar de lo que es el encuadre, ¿no?, dentro del acompañamiento terapéutico. Y vamos a ver que el encuadre es una herramienta fundamental del acompañante terapéutico, ¿no? Y decimos que es una piedra angular del acompañamiento en sí, porque lo consideramos como un elemento nodal para esta disciplina, ya que instrumenta al profesional, ¿no?, desde el arranque de la situación, incluso antes, hasta el momento del cierre. Entonces, el encuadre, además de ser un marco delimitador de horarios, honorarios y espacios, es una herramienta que el profesional hará uso para poder intervenir. Esto permite, ¿no?, utilizar
una terciaridad para poder marcar algunas cuestiones que podrían impactar en el vínculo entre la T y el acompañado. Entonces pensamos en dos dimensiones. Una es el aspecto formal o estructural, ¿sí? Y la otra es el aspecto clínico, donde en estas, ¿no?, ambas están en constante interrelación, ¿no? Entonces, en relación, ¿no?, a la primera es fundamental que la T tome un rol activo, no específico, en este caso dentro de la construcción de su propio lineamiento de encuadre, y que sea responsable, ¿no?, del contrato establecido. Respecto a la segunda, el profesional hará uso de las mismas para poder trabajar la subjetividad del acompañamiento, de quién vamos a acompañar, retomar la noción de encuadre y cuándo comienza el mismo. Tenemos que pensar que el encuadre delimita nuestro trabajo. Por ejemplo, dentro del encuadre que ustedes van a firmar con el centro, o con la obra social, o con la familia con la que van a trabajar, va a tener que ver que si hace el acompañamiento en una escuela, van a tener que dejar enmarcado que ustedes hacen el acompañamiento de Juan Pérez, que tiene TEA, trastorno del espectro autista, 7 años el paciente, en primer grado B, turno mañana, Escuela 21 General de San Martín, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Eso es marcar el encuadre, es a quién vamos a acompañar, la edad, la patología, la escuela, la dirección y el horario. Si el acompañamiento lo hacemos en el ámbito domiciliario, vamos a dejar enmarcado que acompañamos a Juan Pérez, 60 años, esquizofrenia, acompañamiento en el domicilio en la calle Lartigó 39 Wilde, en el horario de 10 de la mañana a 16 horas. Dejamos enmarcado todo esto en el encuadre. ¿Por qué? Porque es fundamental que todo esté en el encuadre. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que, esto lo vamos a ver al final de las últimas clases, cuando hablamos de lo que tiene que ver con los requisitos para poder trabajar, las obras sociales, las prepagas, ¿sí?, los centros, los que nos piden para trabajar los profesionales, son 3 cosas fundamentales. El título en mano, que es lo que ustedes van a tener. Les van a pedir también un seguro de responsabilidad civil, que eso más adelante les vamos a explicar, y les van a pedir tener el monotributo, ¿sí? Esto lo van a tener, los que ya tienen monotributo y son monotributistas pueden continuar con su monotributo. Si no, tenemos que activar esto. Esto es muy simple, es muy fácil de poder tener, ¿sí? Pero a través de esto lo que tenemos que hacer es pensar, ¿sí?, algo fundamental para poder pensar qué es lo que cómo ustedes van a encuadrar y van a hacer su labor. Tiene que ver con esto. O sea, a través de esto es como ustedes van a tener que trabajar y van a tener que generar, ¿no?, esto que es tan importante, que tiene que ver con el encuadre, ¿sí? Entonces, este marco dará las referencias para la situación de la T, ¿no?, para poder pensar, como decimos recién, esta triangulación: paciente, equipo interdisciplinario y familia. Por lo que interpretamos, el encuadre establece un momento de arranque de la situación de la T en las primeras entrevistas con la familia, el equipo, abordar la situación, pensar todo tipo de intervención que sucede dentro de un marco simbólico y en este acontecer, en este rol que tenemos nosotros, ¿no? El encuadre es fundamental. Nosotros tenemos que firmar el encuadre. El encuadre es nuestra herramienta de trabajo para que se respete nuestro trabajo, para que nadie desdibuje nuestro rol. Dentro del encuadre están las pautas y normas con las cuales nosotros vamos a trabajar. Nadie puede modificar nuestro encuadre salvo que quede nuevamente, que ese encuadre anterior quede, ¿no?, prescrito, y volvamos a armar un nuevo encuadre y se vuelva a firmar el encuadre. Nosotros no podemos trabajar horas de más, no podemos trabajar horas de menos. Tenemos que cumplir tal cual lo que nos dicen. Entonces, cualquier modificación que la familia requiera o el niño o niña es cambiado de escuela, lo que vamos a hacer es todo hablarlo con el centro y dejar enmarcado. Esto, para que se agregue en el encuadre, tiene que ser firmado. Esto es parte de nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, lo que interpretamos entonces en este caso, el encuadre establece el momento de arranque de la situación, de las primeras entrevistas, y pensamos que toda intervención sucede dentro de un marco simbólico.
estas pautas de acontecer del acompañante terapéutico, que sin embargo podemos observar ciertas intervenciones que se ubican, ¿no?, dentro de lo que sería como encuadrar. Entonces tenemos que pensar, ¿no?, esto que a veces aparece como un pre-encuadre, ¿no?, que nos permite tomar este tipo de demandas para poder trabajarlas, elaborar, para establecer lineamientos en el encuadre y a su vez que es fundamental poder dejar en claro cuál es nuestro rol, qué hace una T y qué no, dónde nos encontramos en situaciones de incumbencias cuando no quedan claras. Por eso, como les dije recién, nosotros no bañamos a los pacientes, no preparamos comida, no limpiamos la casa, no cambiamos pañales, ¿sí? Nosotros trabajamos con la psiquis de un sujeto, trabajamos con que el paciente pueda mejorar su calidad de vida con las herramientas terapéuticas de abordaje con las cuales nosotros, ¿sí?, vamos a brindar para que el paciente pueda mejorar su calidad de vida, ¿sí? Vamos a pensar entonces también en esto tan importante, ¿no?, que tenemos que pensar, ¿no?, cuando hablamos de encuadre, cuando hablamos de supervisión. Recuerden que ustedes, ¿sí?, van a tener una supervisión directa, ¿no?, con un centro, con una obra social o con la familia que los contrate. Ustedes van a estar supervisados, coordinados, los va a acompañar un equipo interdisciplinario. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en estos ejes centrales del día a día del acompañamiento, como los manejos de esta transferencia o contratransferencia, las situaciones temidas y estas dificultades cotidianas en el desempeño, ¿no?, de las funciones terapéuticas requieren de una supervisión, que nos acompañe un otro, y cuando no estamos bien o estamos pasando una situación significativa o vemos que el paciente no mejora o que no podemos lograr un vínculo, que haya, ¿no?, una supervisión, alguien que nos sostenga y también nos acompañe a nosotros. El espacio de supervisión está dirigido al clínico, a lo clínico, al acompañante terapéutico, al equipo acompañante, al asistente, a todo aquel, ¿no?, que encuadre, ¿no?, necesario en este sitio donde podemos ubicar la lógica del caso para poder orientarse acerca de cómo conducir al paciente. Por esto la escuela cuenta con un dispositivo de supervisión grupal, que es el equipo orientador, antes llamado gabinete, ahora se llama equipo orientador, ¿no?, que es un espacio para transitar desde la formación cualquier tipo de curso que desarrolle un dispositivo individual o grupal, independientemente de lo que está, ¿no?, atravesando. La importancia, ¿no?, de la supervisión para el acompañante terapéutico tiene que ver con proporcionar oportunidades para poder ejercer la originalidad y para poder fomentar contribuciones singulares de esta autoexpresión creada que debe buscar desarrollos, habilidades innatas del acompañante, ¿sí? Y el alcance del rol del acompañante terapéutico, ¿no?, esto de que somos auxiliares de salud, somos agentes de salud, que contamos con conocimientos, ¿no?, y experiencias para abordar los diferentes casos que se representan, ¿no?, que se presenta una intervención. El rol del acompañante terapéutico no responde a estándares, ¿no?, sino que define a partir de las singularidades de cada sujeto. Algunas de las funciones más destacadas son propiciar la emergencia y la subjetividad, promover el desarrollo de los lazos sociales, registrar ayuda y desplegar la capacidad creativa que tiene que ver con ofrecer cómo trabajar los puntos disfrutados, hincapié en los recursos y las capacidades, presentar en la persona todo lo que tiene que ver con la orientación familiar, el vínculo, el paciente. El acompañante terapéutico se relaciona con el paciente en diferentes ámbitos, domicilio, instituciones de salud, así como también como lo que tiene que ver con estas realizaciones de actividades. Pensamos en cada individuo desde su subjetividad. Por eso recordamos que para ejercer éticamente y con responsabilidad, ¿sí?, debemos realizar supervisión para poder hacer seguimientos de casos, ¿sí? Entonces, esto sí tiene que ver específicamente con este significante de una supervisión, ¿sí? A través de eso es lo que nosotros vamos a poder lograr. El espacio de supervisión es imprescindible para poder enmarcar el trabajo realizado por el grupo terapéutico o interdisciplinario. Una supervisión directa,
no es un espacio de trabajo para analizar estos ejes centrales del día a día del acompañamiento, como son el manejo de la transferencia y la contratransferencia en situaciones temidas, ¿sí? Y también lograr, ¿no?, poder mejorar, ¿no?, que el paciente pueda, a través de la supervisión y ser acompañado, estar contenido. La supervisión y la evaluación de la cotidianidad de la T y su acompañado permite analizar la tarea e intervenciones con estrategias tomadas, no con responsabilidad, con ética. No permite analizar estas intervenciones a través de estrategias tomadas para poder continuar y poder lograr la inserción y la reinserción del paciente, mejorar su calidad de vida, poder lograr autonomía. Entonces tenemos que pensar desde este punto de vista, la supervisión, ¿no?, tiene que ver y está, ¿no?, relacionada con esto de servir, de poder lograr un espacio de reflexión, un espacio de supervisión eficaz para preparar el trabajo realizado entre los profesionales, o sea, el equipo interdisciplinario y los acompañantes. En el momento de la supervisión también, ¿no?, se revisa el día a día del trabajo, este encuadre terapéutico, esto que nos acompaña y nos sostiene. Este espacio también que puede reelaborar las situaciones vivenciales que implican los ATED y su resonancia en el tratamiento. A través de los informes que vamos a hacer, mensuales, bimestrales, trimestrales, también va a hacer que el equipo, ¿no?, de supervisión nos pueda acompañar y nos pueda sostener. Y esto de los objetivos, ¿no?, de la supervisión, que tiene que ver con la legalidad del accionar de los acompañantes, honorarios, cobros de los mismos, lugar de la T y el terapeuta, va relacionado, no articulado, trabajan en conjunto, lo que es la importancia del encuadre y la supervisión. Responsabilidades y límites, ¿no?, del accionar del acompañante, y el espacio de supervisión y formación son, ¿no?, inseparables y absolutamente necesarios. Entonces tenemos que pensar, ¿no?, que la función de la T se diferencia, ¿no?, con el resto de los equipos interdisciplinarios. A través de esto vamos a ver, ¿no?, cada caso clínico es de suma importancia para saber cómo vamos a abordar a un otro, ¿no?, y cómo tenemos que lograr que pueda mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. La supervisión también motiva, pues hace que las cosas puedan salir mejor en equipo, trabajando en conjunto, y la supervisión estimula, ¿no?, al poder actuar correctamente y a poder mejorar la calidad de vida de un otro, pero también la nuestra. No es muy lindo trabajar en equipo, es muy lindo trabajar con un otro. Yo, por ejemplo, trabajo hace muchos años de esto y me siento parte. Yo siempre digo que el equipo con el que trabajo, ¿no?, el centro con el trabajo son también parte, son como mi familia, ¿no? Trabajo muchas horas y estoy en constante, ¿no? Estoy en constante comunicación. He trabajado también supervisando acompañantes, ¿no?, y por mi formación lo puedo hacer, ¿sí? Y la verdad que el estar acompañando a otros es muy importante. He ido de escuela en escuela, ¿no? Tenía 4 acompañantes a cargo y yo me daba cuenta, ¿no?, que como que cuando me veían se ponían contentas, ¿no?, las acompañantes, porque uno acompaña, sostiene, está, charla, puede ver, y es como que eso también es un mimo, ¿no?, un mimo terapéutico, digo yo, ¿no?, porque que haya un otro que nos pueda acompañar, que nos pueda sostener y que pueda estar, también es algo, ¿no?, que es realmente gratificante. Entonces tenemos que pensar esto, ¿no?, que la función de la T es diferente, ¿no?, a lo que hace cualquier otro profesional dentro de un consultorio. Nosotros estamos muchas horas con nuestros acompañados, ¿sí? Tenemos una misión, yo siempre digo, fundamental desde la ética. Entonces tenemos que pensar que es muy importante que el acompañar y sostener a un otro implica una responsabilidad. Yo siempre digo que somos como los portavoces del equipo interdisciplinario, ¿no?, porque estamos todo el tiempo, ¿no?, dando herramientas en el día a día, en la cotidianidad, a los profesionales tratantes, ¿no?, de nuestros pacientes. El neurólogo, el psiquiatra, el fisiatra, la nutricionista, la psicopedagoga. Entonces, que capaz lo ven una vez por semana, cada 15 días, una vez por mes, dependiendo, ¿no?, el profesional tratante. Entonces, a través de cómo nos comunicamos, tiene que ver con eso. Entonces, digo, es muy importante que haya, ¿no?, una comunicación clara, efectiva y eficaz. Así que, bueno, esta es la clase de hoy. Cualquier duda o consulta nos seguimos leyendo en el grupo. Sí, espero que la clase sea clara para que ustedes puedan entender
el abordaje terapéutico y a partir de acá sí poder acompañarlas, sí, acompañarlos, sí, y bueno, poder que puedan ver esta clase, puedan leer el material que les subí y cualquier duda o consulta lo sigo leyendo en el grupo. Les mando un beso grande y que tengan un buen día.